Hay una historia en la Biblia, en el libro de Marcos, que Jesús va caminando con sus discípulos una mañana y va yendo camino hacia Jerusalén, y de pronto cuando llega hasta un lugar ve una higuera llena de hojas, se acerca a la higuera, mira si hay frutos, y en vez de encontrar frutos, no encuentra nada. Y el Señor le profiere una maldición. Esto es llamativo. Los discípulos no escuchaban a Jesús maldecir. Es más, creo que muchas veces conocemos al Jesús de la Biblia, el que bendice. Bendice a los niños, bendice a los enfermos, bendice al... Pero en esta ocasión, el Señor hace algo llamativo. Habla con la planta. Yo sé que hay algunas personas acá que hablamos con plantas, pero el Señor le habla a la planta. Le profiere una palabra a la planta, llamativo. Y le dice estas palabras cuando no encuentra los frutos: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Escuchen las palabras de la maldición. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y punto, y dice, y lo oyeron sus discípulos. Bueno, se sorprendieron, hablando con una planta, la primera vez que escucha maldecir al Señor a algo, y dice que siguieron. Ahora, algunas cosas llamativas. A los discípulos les sorprendió la maldición. Lo segundo es que el Señor estaba buscando fruto cuando no era tiempo de fruto. Es una buena pregunta. ¿Por qué buscaba fruto cuando no era la época de los frutos? Y tercero, aparte de hablarle a la planta, dice que hizo una maldición contra la planta, y cuando volvieron al otro día, dice que eso fue de ir a Jerusalén. Maldice la planta y dice: nunca nadie más coma fruto de ti. Se enojó el Señor con la planta. Va hasta Jerusalén, tira la mesa de los cambistas, y cuando vuelven de camino, al otro día, pararon en algún pueblito cercano, volvían de camino, cuando ven la planta, dice que estaba seca la planta hasta la raíz, hasta la raíz. O sea que los discípulos se habrán acercado y dijeron: mirá, che, la planta que maldijo el Señor ayer está seca. Se acercaron, escarbaron un poquito y hasta se dieron cuenta que se había secado hasta la raíz. Entonces, ahí, una de las cosas que me sorprende es que la maldición no fue que se seque la planta. La maldición fue que no salga fruto de ti. Pero sin embargo, la planta se secó. Es llamativo eso, ¿eh? O sea, la maldición fue: no coma nadie fruto, pero la planta se secó. Ahora, cuando seguimos leyendo la historia, Marcos capítulo 11, versículo 20, si lo podemos poner aquí en la pantalla, dice: pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Vieron? Los discípulos fueron a ver. Versículo 21. Dice: entonces Pedro, el que más hablaba, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Me llamó la atención porque él le dijo: mirá la higuera, la maldijiste, se secó. El Señor le dice: tened fe en Dios. Bueno, hay palabras que se repiten en estos versículos que leí, y dice que los discípulos vieron, y después le dijeron al maestro: mira, se secó la planta. Y el maestro le dice: tengan fe. Ahora, yo quiero poner de un lado, en un momento, la reacción natural, y por otro lado, la reacción sobrenatural. La reacción natural es ver para poder creer. Los discípulos, ¿cuándo creyeron que el Señor tenía poder en las palabras? Cuando ellos vieron. Y en más, se acercaron hasta el lugar, escarbaron, se dieron cuenta y dijimos: mira, Señor, lo que vos dijiste se cumplió. Ahora, el Señor los quiere llevar a un panorama sobrenatural. Él le dice: escuchen,
antes de ver, ustedes tienen que creer. Tengan fe en Dios. Entonces el Señor los quiere llevar a un plano de lo sobrenatural. Y voy a esto, haciendo toda una introducción. Todos nosotros generalmente creemos cuando empezamos a ver cosas. Sin embargo, el Señor quiere llevar a los discípulos a una experiencia que ellos puedan experimentar cosas. Y lo voy a poner de esta forma, acerca de esto que les voy diciendo. Muchos de nosotros podemos ser discípulos como ellos. Podemos ver lo que el Señor hace. Podemos ver dónde lo hizo, cuándo hizo el milagro, por qué hizo el milagro, cómo hizo el milagro, y simplemente quedarnos en ese lugar. Pero Jesús, como un buen maestro, quiere hacer algo distinto. No quiere que vos veas el milagro, que lo analices, que lo escudriñes, sino el buen maestro quiere llevar a experimentar lo mismo que él vivió. Que los discípulos aprendan por la fe a hacer cosas. Y esta es una gran diferencia entre un buen maestro y un maestro regular. El buen maestro no le dice qué cosas, les dice cómo hacer las cosas. Y Jesús va a poner esto. A los discípulos le va a enseñar cómo hacerlo. Y quiero enfocártelo un poco más. Nosotros nos podemos dedicar a estudiar cómo el Señor hizo el milagro. O podemos entrar en el nivel de la experiencia, cómo ver cómo Dios puede utilizarnos para hacer milagros. Y la pregunta es, el verdadero discípulo, como Pedro, experimentó el poder de Dios a través de su vida. Es más, el propósito del Señor, si bien fue escatológico, el propósito del Señor, si bien fue para que nosotros tengamos un panorama mejor de la fe, lo que el Señor estaba queriendo hacer con sus discípulos en ese momento es decirle, muchachos, ustedes tienen que experimentar lo mismo que yo. Entonces le dijo, ustedes tienen que aprender a tener fe. Y ahí vienen los versículos que siguen, que vamos a meditarlo. En el versículo que sigue, teniendo fe en Dios, y les viene a decir, muchachos, de cierto les digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga será hecho. Versículo 24. Y lo tenemos acá en los papelitos. Por tanto os digo, vamos juntos, lo tienen ahí en el papelito por las dudas. Dice así, vamos juntos. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vamos de nuevo a leerlo juntos. Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. El Señor Jesús le va a decir a los discípulos, en ese momento agarra y le dice, muchachos, hay algo importante que tienen que entender. Si ustedes dicen a la montaña que se tiene que mover, lo dicen con fe en Dios, la montaña se moverá. Y después le viene a decir este versículo, donde el Señor le va a decir, perdón, en el 24, donde el Señor le va a decir tres cosas importantes acerca de una oración de fe. Le dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Palabras del Señor Jesús. Por tanto les digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso es una oración de fe. Pedir, orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Esa palabra, por tanto, les digo, o cuando utilizó también la palabra de cierto les digo, es la misma palabra que nosotros utilizamos cuando terminamos la oración. ¿Qué decimos cuando terminamos la oración? En el nombre de Jesús, ¿qué decimos? Amén. ¿Y saben qué significa esa palabra de cierto? Les digo una verdad. Significa, le estoy diciendo que así es. Así es, le dice el Señor. Las cosas, así es la fe. Así va a suceder si ustedes en realidad creen en el Señor. Y el Señor le dice, si ustedes le dicen a este monte, y voy a hablar acerca de tres cosas en este versículo.
acerca de 3 cosas. En primer lugar, yo les voy a hablar acerca de pedir con fe. Dice la palabra del Señor: todo lo que pidieres orando, todo lo que pidieres orando. Y ahí yo quiero detenerme un ratito acerca de pedir con fe. No sé si les ha sucedido de chicos, cuando vos pedías algo a tu papá, a tu mamá, generalmente los que nos criamos en los años 70, 80, siempre era: no hay. Teteca, no hay. Que era manteca, no hay manteca. ¿Querés factura? No hay facturas. Entonces llegaba un momento que vos ya no pedías porque no recibías y no había. Cuando nosotros vamos al plano de lo espiritual, nosotros tenemos que saber a quién le pedimos. Y no le estás pidiendo a un padre físico, le estás pidiendo a Dios. Y yo no sé si comprendés quién es Dios. Aunque tenemos un acceso libre, Dios no es igual que nosotros. Él es un Dios de lo imposible. Dice, hay un Salmo 89:11 que dice: tuyos son los cielos, tuya es también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo hiciste, Señor. Tuyo es todo. Escuchen, todo le pertenece a Dios. Ese es Dios. Muchas veces nosotros nos acercamos orando a Dios basado en lo que nosotros somos. Pero cuando el Señor le dice, pedí orando, está hablando acerca de quién es Dios, no de quiénes somos nosotros. No está limitado por lo que yo soy. Es más, Dios no está limitado por una pandemia, ni por una crisis social, ni por una crisis económica, ni por la crisis energética de Europa. Dios no transita en esa forma. Dios está por sobre todo eso. Es más, tal vez vos te mirás y decís, es imposible esto para mí. Pero para Dios no es imposible. Tal vez es imposible que se solucione un asunto de tu vida. Tal vez para vos es imposible un problema de salud. Tal vez es imposible el cambio del corazón de una persona. Tal vez es imposible un hijo. Sin embargo, en el plano de Dios no hay imposibles. El Señor es capaz de generar aceite de la nada, porque la viuda que se encontró con un solo poquito de aceite, él le dijo, el profeta, llenala, buscá tinajas y empezá a llenar con aceite. Y había un poquito, pero para el Señor no es un imposible. Él puede producir aceite de la nada. Él tiene el poder para hacerlo. Entonces la fe no está basada en lo que yo soy, en lo que yo tengo, sino en quién es Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver quién es Dios. Dice, cuando nosotros entendemos que tenemos un Dios accesible, pero no es como nosotros, aunque se hizo hombre, podemos confiar en que Él puede hacer cosas más grandes de lo que yo soy. Está por encima aún de la ciencia, Dios. Por encima de lo natural. Dios está por encima aún del razonamiento. Dios está por encima aún de la teología que tenemos. Está por encima de eso, Dios. Está por encima acerca de nuestras debilidades. Y necesitamos acercarnos a Dios entendiendo esto. Te muestro un pasaje. Job capítulo 26, versículo 7. Job 26, 7. Este libro fue escrito 1400 años antes de Cristo. Y Job quería hablar acerca de la grandeza de Dios. Él estaba atravesando una situación difícil, pero va a hablar acerca de quién es Dios. Dice, Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Nosotros ahora nos enteramos después de los estudios que el hombre va al espacio y dice, che, está sobre la nada la tierra. Sin embargo, Job 1400 años antes decía, Dios cuelga la tierra sobre la nada. Nosotros tenemos que investigar para... Pero escuchen esto, el versículo 14 del mismo capítulo, 26, 14. He aquí, estas cosas son solo
los bordes de sus caminos. Impresionante. Vos decís, el borde es el pedacito del costado, no es el camino. Dice, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Dios es más grande de lo que tu mente puede captar, querido amigo y hermano. Dios es mucho más grande que eso. Aún es más grande de lo que yo puedo conocerlo a través de la Biblia. Es mucho más grande que eso. Dios es tan grande que no cabe en nuestra mente. Y dice el Señor Jesús, pedí orando, creyendo en Él. Primer principio, tenemos que pedir con fe sabiendo quién es Dios. El segundo principio que te quiero mencionar, y tal vez es una palabra controversial, tenés que declarar con fe algunas cosas. Y parece una locura, pero yo te voy a dar algunos ejemplos bíblicos. No es la declaración que dice, en el nombre de Jesús. Hay un pasaje claro en Romanos capítulo 10 que dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Fíjense que Jesús en los versículos anteriores le dijo, si le dijeres a este monte, escuchen, no solo había que creerlo, sino tenías que decírselo al monte. Muévete, entonces va a suceder. Voy a poner otros ejemplos. Creed, dice el Señor, creed que lo recibiréis, dice el pasaje ahí, ¿no es cierto? Dice, cualquier cosa que pidieres, orando, creed que lo recibiréis. La traducción es, tomalo por la fe, otra de las traducciones. José Jordán decía que cuando él predicaba a sus amigos, él oraba diciendo, Señor, tú dijiste que quieres que ellos se salven, así que se van a salvar. Iba con fe a predicarle. En más, por la fe, las madres pueden, las madres pueden secar sus lágrimas sabiendo que sus hijos están en las manos del Señor seguros. El rey David es otro de los casos de la declaración de fe. Escuchen esto. David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, escuadrones del Dios de Israel, a quien tú has provocado. Y miren lo que es una declaración de fe, decir por la fe algo. Jehová te entregará hoy en mi mano. Escuchen, él estaba parado enfrente de un gigante con una lanza y él le está diciendo por la fe cosas que iban a suceder. ¿Sucedieron? ¿Lo creía en su corazón David? Sí. Y le dijo, escuchá las palabras de David, atalas a tu corazón. Le dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda congregación que Jehová no salva ni por espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. ¡Fua! Lo dijo por la fe. Lo dijo por la fe. Lo declaró por la fe. Pero una fe que le creía a Dios. Escuchen, la fe no estaba basada en sus pensamientos. Estaba basado en quién era Dios. Y estaba basado en saber lo que Dios podía hacer. Y lo creyó por la fe. Querido hermano, no solo hay que creer en el corazón, hay que decir lo que el corazón cree. Tomó una victoria por la fe. Miren otras declaraciones, porque nosotros a veces no decimos nada por la fe, nos quedamos callados, lo guardamos en el corazón, en el pensamiento. Jacob, estando en su cama, hizo una declaración de fe para sus hijos. Y le dice, a vos, Judá, vos vas a ser el león. Y de ti van a hacer un renuevo. Escuchen, no sabía nada. Empezó a declararles cosas futuras. Y Judá, hoy lo conocemos al pueblo no como los israelitas nomás, lo conocemos como los judíos. ¿De dónde vino el Salvador?
de Judá. Escuchen, Isaac bendijo a Jacob, le declaró una bendición y surgió. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada de un lado al otro. No piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Fíjense que hay algo unido. Hay una fe, una convicción y hay una declaración. Pida con fe. ¿Saben que la palabra que dice el Señor Jesús ahí es la palabra cuando le dice en ese momento, creed que lo recibiréis? Está diciendo, apoderate de eso. Tomalo, es la palabra tomalo. Eso es lo que significa ese pasaje. Y termina diciendo el versículo 11:24, y os vendrá. Y aquí va el tercer principio. Espere con fe. Espere con fe. 3 principios. Pida con fe, declare con la fe, pero espere con la fe. Dice el Señor, y os vendrá. Esperar no necesariamente significa estar sentado de brazos cruzados. En muchas ocasiones, y en la mayoría, esperar significa actuar creyendo. En otro momento puede significar descansar creyendo, porque hiciste todo lo que tenías que hacer, ahora solo tenés que esperar. El caso de Ruth, cuando hizo todo lo que su suegra le dijo, solo tenía que esperar a ver cómo iba a terminar el asunto. Habacuc 2:3, vamos a buscarlo ahí en pantalla. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hermosas palabras, le dice allí, dice, aunque la visión se tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda no tardará. Sin duda vendrá y no tardará. Quiero cerrar en esta mañana con una historia. En 1 Samuel va a contar la historia de una mujer que era estéril, no podía tener hijos. En esa época estaba aceptado la poligamia y dice que este hombre tenía 2 mujeres, Ana y Penina. Imagínate vos compartiendo a tu esposo con otra mujer. Me imagino que ya sería re difícil. Encima Ana no tenía hijos y la otra tenía un montón. Y el valor en esa época para la mujer era tener hijos. Es distinta a la cultura que tenemos hoy en día, que se realiza por otros lados. Pero en esa época, tener hijos era como sentirte realizado en la vida. Es como que vos sos hombre y decís, bueno, logré tener mi auto, mi casa y logré... Bueno, para la mujer de la época tener hijos era como esa satisfacción, es decir, tengo todo lo que necesito. Ana no podía tener hijos. Y de pronto, ella estaba en una situación tan difícil y ella hace un clamor de algo imposible y derrama en su corazón. Y quiero decirte, mira, inclusive acerca del momento difícil. La mujer que estaba también con su marido se le burlaba a ella. El marido era un incomprensible, porque en un momento le dice, ¿qué, acaso yo no valgo más que 5 hijos? Le dice. No entendía lo que estaba pasando por el corazón de Ana. Un marido que no la comprendía. Está bien que los maridos entendemos que es difícil comprender a las mujeres, pero su marido no la comprendía en el sentido de que quería tener hijos. Tercero, cuando está orando y derramando su corazón ante Dios, había un líder que pensó que estaba borracha y encima le tiró con todas las piedras y le dice, che, mujer, digiere tu vino, le dice. O sea, la situación de ella era recontra adversa, muy difícil, pero en un momento ella le dice, Señor mío, no es que estoy borracha, estoy derramando mi corazón delante de Dios. Y Elí le dice algunas palabras.
Primero le dijo borracha, pero ahora cambia el asunto y se da cuenta y le dice, ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. La bendijo. Y ella dijo, hace tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, porque no quería comer hasta ese momento, y no estuvo más triste. Miren lo que hace la fe, Ella creyó que esa petición ya era otorgada. La fe la sanó emocionalmente, porque no estuvo más triste. La fe la sanó relacionalmente, dejó de pelear con su adversaria, con su marido, con el profeta. Pero esa misma fe la sanó físicamente porque ella pudo tener un hijo y lo presentó delante del Señor. Y Dios es un poderoso Dios, que cuando clamamos a Él, Él puede escuchar nuestras oraciones. Yo te decía acerca de Ana, en este día no es solo poner una petición, sino que pongamos un imposible. Para Ana era un imposible poder tener un hijo, para Abraham también. Para muchos era un imposible matar a un gigante. Para otras personas fue imposible destruir con 300 personas a 100.000. Pero ese es Dios. El Dios de lo imposible, de lo sobrenatural. Y lo que el Señor quiere llevarnos a los cristianos, como los quiso llevar a sus discípulos, fue a experimentar el poder de Dios en su vida. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con tu vida y con la mía. Quiere llevarnos a experimentar el poder de Él en nuestras vidas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no es por la fe? ¿Cómo vas a experimentar el poder de Dios en tu vida si no conoces a Dios? Y en este día, yo puse ahí en los papelitos, si tenés un imposible, Nico, si ya pueden ir pasando, si tenés un imposible, yo quiero animarte en esta mañana. Creo que todos tenemos algún imposible, pero que lo puedas rellenar en esta mañana. Dice que Ana se fue hasta el altar, allí en el tabernáculo, que era el templo, dice acá, pero era el tabernáculo. Llevó su petición delante del Señor y se fue en paz, creyéndole al Señor. Y en esta mañana nos vamos a llenar sus papelitos. Si no, este es el momento para hacer. Vamos a escuchar una canción. Y mientras alabamos al Señor, yo quiero desafiarte a que vos puedas poner tu motivo de oración, tu pedido de Dios. Pero no un pedido común, por un algo imposible. Por un algo imposible. ¿Le crees al Señor? ¿Crees que es un Dios poderoso para hacer milagros? Y si tenés tu pedido de oración, acá está la caja. Quiero decirte algo más. En esta semana va a haber un grupo de oración que va a estar acompañando las oraciones. Nosotros queremos ver obrar con poder a Dios. Yo quiero verlo obrar con poder a Dios en nuestra iglesia. Y escuchar el testimonio que diga como Ana, que hizo un cántico y dijo, mirá qué grande que es el Señor, todo lo que pudo hacer. Que María, cuando llegó de cruzar el Mar Rojo, agarró el pandero y empezó a bailar con las otras mujeres y dijeron, mirá cuán grande que es el Señor, todo lo que hizo. Brota de una alabanza de poder haber experimentado que Dios es poderoso. Y una alabanza genuina brota de personas que pudieron experimentar el poder de Dios. David lo experimentó, el poder en los salmos. Él experimentó el poder de Dios. Él las hizo las canciones. Y creo que hay un gran desafío para mi vida personal y para la vida de nuestra iglesia. Ahí Ariel tiene virome, si alguien necesita virome para rellenar, allí estamos repartiendo las viromes.
Y si tenés que pensar en qué, es el momento que lo pienses. Hay una canción que dice: en ti confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. ¿Tenés ahí tu pedido? Tráelo al... Aquí hicimos una urna para poder estar. Ariel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Mientras escuchas esta canción que estamos cantando. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, Decirle al Señor: en ti confiaré. tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Dice que Ana estaba moviendo sus labios y le decía al Señor: Señor, esto es lo que te pido. Quita la carga de mi corazón, la presión de mi vida. Tal vez querés orar por un hijo, por una mamá. Yo sé que tú Decirle al Señor: mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar ese es nuestro Dios. en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez, lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sí. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres. Si después falta alguien más que después puede pasar, no quiero pedirle la atención, solamente 2 minutos.
Yo le pedí a Ezequiel contar mi testimonio y ahí dice el papelito motivo. El motivo es muy importante cuando pedimos. ¿Por qué? ¿Y dónde me apoyo? Cuando comencé el ministerio, cuando terminé de estudiar, me apareció una enfermedad muy grande y me dice el médico, vos vas a quedar ciego. Y la verdad es que empecé a ver a todas las personas con mi enfermedad y estaban ciegos. Una enfermedad que todavía no tiene cura, se llama retinitis pigmentaria. Yo le pedí a Dios, como toda persona, dice, Señor, no me dejes perder, pero yo sentía que no tenía un apoyo. Simplemente era un motivo para mí. Y hay un versículo, una promesa, como cantábamos recién, tu promesa es fiel. Una promesa que me sostuvo toda mi vida. Y me apoyé y declaré muchísimas cosas sobre esta promesa. Tal vez vos tengas otra promesa. La promesa siempre tiene el motivo de dar la gloria a Dios. Siempre la promesa tiene un motivo. El motivo es toda la gloria para Dios. La promesa que yo me apoyé toda mi vida era la gran comisión que dice, andá David, hacé discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Y la promesa dice, y yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, hasta el fin. Y yo decía, Señor, yo eso quiero, Señor. Y empecé a orar, Señor, dame la vista, no permita que yo quede ciego, dame la posibilidad de hacer muchos discípulos para la gloria tuya. Señor, no me quite la vista, dame la posibilidad de ver. Discípulos. Ya pasaron 32 años que el Señor me permite ver discípulos. Cuando comenzamos este edificio, queríamos hacer un edificio. ¿Pero por qué queríamos hacer un edificio? Solamente porque yo le pidiera que estén a hacer un edificio. El Señor me dice, no basta pedirle porque yo quiero un edificio. Me volví a apoyar en la promesa y le dije así, Señor, que en este edificio lo hagamos a tal forma para que se llene de discípulos. Señor, yo sé que tú quieres que llenar la ciudad con discípulos. Y le dije así, Señor, que cada ladrillo que hay aquí sea un discípulo, Señor. Porque tú me dijiste que si nosotros hacíamos discípulos, tú ibas a estar con nosotros. Concede en tu gracia que podamos hacer un edificio para que se llene de discípulos. Y el Señor nos concedió. Y lo que quiero decirles es, el Señor hizo milagros en mi vida, con la vista y con muchas otras cosas que ya no hay tiempo para decir. El Señor nos permitió construir este edificio por una razón. Porque personas creyeron en la promesa de Dios. Y cuando vos te apoyás en la promesa de Dios, declará, porque es una promesa de Dios. Declararlo con todo tu corazón que es una promesa de Dios. Pero si solamente es una ocurrencia tuya, ni lo declares. Porque Dios es Dios. Declarar lo que Dios quiere. Dios quiere que seas un gran hombre, discípulo, conquistador. David sabía que él se había levantado para ser un conquistador. Dios se lo había dicho. Y se apoyó en lo que Dios le dijo. Si vas a pedir algo, apóyate. Y con todas tus fuerzas y con toda tu fe, andá sobre esa promesa. Declará esa promesa. Conquistar en el nombre del Señor Jesús. Sé un ganador, sé un conquistador, un hombre diferente. Dios no ha cambiado. Quería compartir esto para la gloria del Señor.